charla. Buenas noches nuevamente. Buenos días al expositor, porque les cuento que tenemos el honor de tener al doctor desde Singapur. ¿Sí? Vamos a hacer las presentaciones formales en un ratito, pero si ustedes están haciendo un sacrificio y demorando la cena, el doctor está demorando el arranque de su actividad. Así que sumamente agradecidos desde la Unidad de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bienvenidos a todos. Vamos a contar hoy con la presencia de reconocidos docentes, no solo de nuestra casa de estudio, sino de todo el país. Así que muchas gracias por estar participando de esta actividad tan interesante que nos permite el Zoom acercarnos no solo al conocimiento, sino al mundo, ¿sí? Bueno, contamos también con la presencia de la decana de nuestra facultad, la doctora María del Carmen Ortega, Maika para nosotros, a veces se hace difícil completar el nombre con la costumbre. Bienvenida, Maika, te escuchamos para recibir al expositor. Hola, buenas noches y buenos días, Aurelio, que ya estuvimos charlando un poco. Bueno, ante todo, darles la bienvenida, muy especialmente a nuestros fieles seguidores de la unidad de graduados que nos acompañan, a los docentes de nuestra casa. Muchas gracias, doctor Isach, en representación del Colegio de Magistrados. Gracias, Marina, por el observatorio. Nuestros queridos docentes del área, como el doctor Boteri, el doctor Esparza, que también estoy aquí. Muchas gracias, Diego Duprat. Y básicamente y fundamentalmente, en primer lugar, el agradecimiento al doctor Gurrea Martínez, que tiene la enorme deferencia con esta universidad pública de dictarnos esta clase, esta verdadera conferencia, que además lo hace sin ningún intento de monetización, porque es una conferencia gratuita para que todos podamos disfrutarla, cosa que tampoco es fácil. Y gracias extensivo al doctor Taliercio, que ha facilitado el contacto con el doctor Gurrea para que hoy esté aquí con nosotros. Es un verdadero honor y ojalá esta sea la primera de una serie de charlas. Quizás cuando nos acerquemos al próximo verano podamos hacer que al menos usted pueda dar la clase a las 8 de la mañana y nosotros nos extendemos hasta las 9 y no hacerlo madrugar tanto. Así que muchísimas gracias y estamos ansiosos todos por escucharlo. Muchas gracias. Bueno, les cuento que esta interesante actividad ha sido declarada de interés por la facultad. Les voy a leer brevemente la resolución, doctor, que le va a hacer llegar el doctor Taliercio también. Mar del Plata, 12 de abril del 2021, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata resuelve declarar de interés académico la presencia y exposición del doctor Aurelio Gurrea Martínez en el ciclo de conferencias virtuales de práctica profesional sobre los desafíos de derecho de las sociedades en América Latina, organizada por el Foro de Derecho Societario y Concursal, la Unidad de Graduados y la Secretaría de Investigación y Posgrado, a realizarse el día martes 20 de abril del 2021 a las 20 horas con acceso libre y gratuito por plataforma Zoom. Firmado doctora Adriana Arias y doctora Maika Ortega, María del Carmen Ortega, mejor dicho, la costumbre. Así que muchísimas gracias, doctor, por estar presente y este reconocimiento de la Facultad de Derecho para usted. Bueno, también entre los presentes tenemos a la doctora Marina Sánchez Herrero. Gracias, Marina, por estar con nosotros, miembro del observatorio, que nosotros en Mar del Plata, en nuestra facultad, contamos con un observatorio jurídico, María Angélica Barreda, así que también bienvenida y te escuchamos. Bueno, no, en realidad agradecer la invitación, me sumo a las palabras de Maika, como siempre tan exactas, respecto del honor que es para toda nuestra facultad, para nuestra unidad académica, contar con la presencia del doctor Gurrea Martínez. Yo debo decirles a todos que vengo a aprender. Para los que no saben, yo soy especialista en Derecho Administrativo, así que hoy vengo como oyente, alumna, a desasnarme sobre las cuestiones societarias, no porque en nuestra facultad falte expertos y grandes doctrinarios en la materia,
pero sí se va a ser un gran placer poder escucharlo a usted. Y bueno, y felicitar especialmente a la unidad de graduados, el trabajo inmenso que están haciendo en la persona de Federico Martínez Bordisco, su director, pero no quiero dejar de mencionar a la doctora Verónica Giovanello, a Leonardo Molina, y en particular esta actividad facilitada por el doctor Taliercio, que además sé que es un gran colaborador del espacio, y que tanta falta nos hacen, en especial en este momento, a todos los que queremos no solo estar unidos a la facultad, sino en permanente actualización, y eso es algo que desde la unidad hoy, si se piensa en algo sobre eso, se piensa en unidad de graduados, por lo menos en nuestra facultad, o por lo menos así es como lo veo yo. Así que solamente agradecer la invitación, y agradecer al doctor su presencia, su predisposición. Me gustaría estar ahí con usted, claro, en Singapur, pero bueno, estamos acá. Pero bueno, nada, un verdadero placer, no quiero detenerlos más. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Marina. Bueno, gracias nuevamente a todos los integrantes de la unidad de graduados, a los abogados de a pie, como nos gusta decirlo a nosotros, robándole, yo siempre lo cito al doctor Damián Bes, esa frase, y también tenemos muchos integrantes del Poder Judicial, así que hacemos extensivo el saludo y el agradecimiento. Lo vamos a nombrar al doctor Simón Isaac, que es el presidente del Colegio de Magistrados, para que se sientan todos representados. Tenemos muchos colegas del Poder Judicial también acá con ganas de aprender. Y Cristian, ahora sí, basta de palabras y saludos, te dejamos que nos presentes a este expositor de lujo. Muchas gracias por traerlo, sobre todo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, la verdad es que debemos todos agradecerle al doctor Gobé Martínez, es Aurelio quien gentilmente aceptó inmediatamente darnos esta charla y hasta propuso el tema que es tan interesante para todos. Aurelio Gobé Martínez es profesor de Derecho de Sociedades, Regulación Financiera y Derecho Concursal en la Singapore Management University, donde también dirige la Iniciativa Global de Reestructuraciones de Singapur. Ha sido profesor, investigador y ponente en diversas instituciones de Estados Unidos, del Reino Unido, de América Latina, Europa y Asia, incluyendo la Universidad de Harvard, la de Columbia, la de Oxford, la de Stanford y la de Yale. Es abogado, economista y auditor de cuentas, doctor en Derecho, máster en Derecho y Finanzas por la Universidad de Oxford, máster en Derecho y Estudios Legales Internacionales por la Universidad de Stanford. Es miembro de American Law and Economics Association y el European Corporate Governance Institute. Asimismo, es fundador y director del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, desde donde ha impulsado diversos proyectos de reforma para la mejora y modernización de la normativa societaria y concursal en la comunidad iberoamericana. Ha sido invitado a presentar su trabajo académico en diversos reguladores y organismos internacionales, incluyendo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, el Departamento de Tesoro de Australia y la Autoridad Monetaria de Singapur. Ha recibido diversos premios y condecoraciones, incluyendo la Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, otorgada por el Ministerio de Justicia de España, el premio al mejor artículo en Derecho y Economía en la Universidad de Stanford, el premio Rising Star of Corporate Governance, otorgado por la Universidad de Columbia de Nueva York. Sus publicaciones, artículos, papers, disertaciones, son inspiración para académicos, para legisladores. Sus conocimientos de derecho comparado, muy amplios, le permiten encontrar soluciones que terminan demostrando el fin último que tiene el derecho: ser un instrumento de progreso, de innovación, de crecimiento económico y de bienestar para los ciudadanos. Entiendo que esto último es lo fundamental que día a día nos transmite Aurelio a través de todos los medios que elige para hacer sus desarrollos doctrinarios. Su aporte académico es inigualable, y es inigualable a nivel mundial. Así que bueno, los dejo con él y agradezco nuevamente que esté acá con nosotros. No, bueno, muchísimas gracias a la Universidad Nacional de Mar del Plata, muchísimas gracias al profesor Talierzo por esta amable presentación, muchísimas gracias a la decana, a los responsables de posgrado de la universidad. La verdad es que después de tanto halago y tantas amables palabras, pues uno
casi que prefiere ya ni siquiera disertar sobre el tema más complejo sobre el que vamos a tratar hoy, porque no, desde luego que no quiero que se cedan las expectativas ni sobre el tema ni sobre el ponente, y desde luego que tras estas cariñosas palabras, pues los oyentes pues probablemente tengan muy altas las expectativas. Y además he visto por los participantes que nos acompañan el día de hoy, a los que quiero también expresar mi agradecimiento por la amabilidad de estar aquí a las 8 de la tarde, hora argentina, escuchando una charla, otra más de Derecho Societario. Soy bastante temoroso de quienes dicen que vienen a aprender, quienes vienen a escuchar, porque probablemente esos son los mayores expertos. Y de hecho me consta de buena mano que precisamente hay grandes expertos societaristas, no solo argentinos, y de toda la comunidad latinoamericana. Puedo ver varias caras de varios compañeros y amigos de Ecuador, de Colombia, de otra serie de países. Entonces, la verdad que más que yo dar una disertación sobre lo que creo que puede ser, o lo que creo que pueden ser los desafíos en las legislaciones societarias latinoamericanas, lo que me gustaría en realidad es simplemente reflexionar sobre esta serie de desafíos, comentar posibles soluciones, pero sobre todo intentar aprender de los conocimientos y de la experiencia de todos los que nos acompañan. Porque soy un fiel defensor de que precisamente la forma de mejorar las cosas, así sea en un solo país, es precisamente aprender de la experiencia de los demás. Tanto a nivel interno del país como a nivel externo de otros países de nuestro entorno, porque precisamente, como comentaré en unos minutos, creo que los problemas que afronta el derecho societario argentino no son tan distintos de los que afronta el derecho societario ecuatoriano, ni tan distintos de los que afronta el derecho societario mexicano, ni tan distintos, de hecho, de los que afronta el derecho societario filipino, o malayo, o de Indonesia. Entonces yo creo que resulta especialmente enriquecedor este tipo de conversatorios en los que podamos aprender de la experiencia y de las opiniones recíprocas, y de ahí que nuevamente quisiera felicitar a la universidad por este tipo de iniciativa. La verdad que es un verdadero honor poder estar hoy aquí con ustedes, y muy agradecido nuevamente a la decana, a la universidad y al profesor Talierzo por esta amabilísima invitación. Antes de comenzar con lo que son los desafíos concretos, porque probablemente muchos de ustedes me dirán, y con motivo, que los desafíos de Argentina no son los mismos que los desafíos de Bolivia, o que los desafíos de México, o que los desafíos de El Salvador, y coincido totalmente. Al final, aunque hay una serie de similitudes, hay muchas diferencias económicas, políticas, institucionales, culturales, institucionales, entre todos los países de la región. Entonces, quisiera comentar mi exposición enfatizando o limitando, por así decirlo, o enfatizando las limitaciones del propio análisis que voy a realizar, porque soy bien consciente de esas diferencias, pero lo que voy a intentar realizar es lo que al final siempre en ejercicios comparados se intenta realizar, es intentar poner más focos en las similitudes. Porque lo que sí que es cierto es que hay varios aspectos que en mayor o en menor medida, dependiendo del país, pero sí que hay ciertos aspectos que se parecen bastantes en la mayoría de países de la comunidad latinoamericana. Quisiera comenzar por enfatizar el tipo de empresas que encontramos. Si vamos a Argentina, vamos a Ecuador, vamos a México, el tipo de empresas que vamos a encontrar son bastante similares. Por un lado, hay muchas microempresas, muchas pequeñas y medianas empresas. Esto es bastante común en toda la región. Y por otro lado, las empresas que son más grandes, más medianas o más grandes, incluso las propias sociedades cotizadas en los países de toda la región, tienen otra particularidad común, y es que suelen tener un capital concentrado en las manos de una o varias personas que actúan como socio o socios de control de la compañía. Normalmente, en el caso de América Latina, estos socios de control puede ser el Estado, lo cual es bastante típico, por ejemplo, en Brasil, es bastante típico, por ejemplo, en Colombia, que las grandes compañías son controladas por el Estado, algunas de ellas. Pero también lo más común en toda Latinoamérica es que esos socios de control sean familias. Normalmente sean familias, en ocasiones con estructuras jurídicas o corporativas grupales, quienes controlan las compañías. Y esto nuevamente es bastante común en toda la región. Luego, otro aspecto también común en toda la región son las debilidades institucionales.
Y aquí nuevamente quiero enfatizar que hay muchísimas diferencias, porque por ejemplo Argentina es un caso, aprovechando que estamos virtualmente en Argentina, Argentina es un caso en el que la judicatura goza de un cierto nivel de sofisticación, por tanto no es comparable, por ejemplo, con la judicatura de otros países de la región. También existen reguladores, y me consta porque además los conozco personalmente, de muchos países de la región en los que los reguladores del mercado de valores también son altamente sofisticados, pero nuevamente hay otros países que no tienen la posibilidad de tener esos reguladores sofisticados. Pero por lo general, aun cuando países tengan sistemas judiciales o tengan algunos jueces sofisticados, lo cierto es que casi todos tienen sistemas judiciales relativamente poco eficientes. Y esto es muchas veces por la falta de medios, precisamente, con las que se dotan a los sistemas judiciales. En otras ocasiones es por digamos, el exceso de reverencias frente al proceso y a la formalidad. Hablaremos de ellos en unos minutos, precisamente este tipo de formalidades o de excesivo rigurosidad o reverencia, incluso en algunos casos al proceso, ayuda a que se colapsen los sistemas judiciales. Y en otros países, sobre todo los más emergentes, por así decirlo, dentro de la propia región, de hecho ni siquiera cuentan con la posibilidad de tener magistrados, jueces especializados, ¿no? Con un alto nivel de sofisticación. Por tanto, aunque exista mucha variedad entre países, sí que es cierto que por lo general estos sistemas judiciales o son poco eficientes o en algunos casos no cuentan con esos jueces especializados. En segundo lugar, los reguladores nuevamente en muchos casos o no tienen los recursos, los medios, sobre todo si los comparamos con los medios de la SEC de Estados Unidos o con alguna otra autoridad como pudiera ser la Autoridad Monetaria de Singapur, que también se encarga de la supervisión de los mercados de valores, o no cuentan con el mismo grado de sofisticación o de medios. Por ejemplo, la Autoridad Monetaria de Singapur muchas veces ha contratado expertos internacionales, han dicho, ¿quién es la persona que más sabe a nivel mundial de inteligencia artificial? Este individuo de Reino Unido, pues bien, nos lo traemos para Singapur para ayudarnos a desarrollar la estrategia de inteligencia artificial de la Autoridad Monetaria de Singapur. Este tipo de contrataciones son bastante atípicas en la comunidad latinoamericana y yo diría en la mayoría de países también incluso de Europa, en Italia o en España. Sería impensable, ¿no?, que un organismo regulador o que un juez sea un extranjero. Lo fichemos del extranjero precisamente para ayudarnos a contribuir al desarrollo de la región. Pues bien, eso no es atípico en Singapur y no es atípico en Hong Kong, donde, por ejemplo, los jueces son contratados precisamente desde los mejores jueces de Reino Unido y los mejores jueces incluso a nivel internacional. En la Corte Comercial Internacional de Singapur, pues tenemos jueces de todo el mundo, de India, de derecho civil, de common law, de todos tipos. Esto nuevamente es bastante distinto en América Latina. Luego, también tenemos que ser conscientes de las debilidades institucionales en materia de corrupción. Nuevamente, aquí difieren muchísimo los países. En algunos países la corrupción existe a nivel generalizado de administración pública, en otros países, pero no se extiende, por ejemplo, al sistema judicial. En otros países de la región incluso hay datos de organismos internacionales que corroboran que existe también corrupción a nivel judicial, pero nuevamente esto difiere mucho entre un país u otro. Y otra cuestión que creo bastante común a nivel de debilidad institucional en la región es el nivel de burocracia también que existen en muchos países, ¿no? Esta reverencia muchas veces al papel, esta reverencia al formalismo, esta reverencia a pedir un papel o algún tipo de certificado y en materia procesal incluso eso se traslada en una serie de requerimientos que sin dar necesaria tutela adicional a los ciudadanos, en ocasiones lo que provoca es retraso judicial, colapso judicial y una justicia lenta, que en definitiva es una justicia que no funciona. Entonces esa burocracia es bastante común y además estos aspectos que estoy resaltando no son aspectos que yo crea o que por mi experiencia personal individual haya visto en los países de América Latina, sino que además son datos que son destacados pues, desde los índices del Banco Mundial. Si vemos los índices de Doing Business del Banco Mundial, podemos ver que la mayoría de países de América Latina se encuentra entre el número 100 y el número 190
del ranking de facilidad para hacer negocios del índice del Banco Mundial. Por tanto, esos niveles de burocracia, el índice del Banco Mundial mide varios factores, entre ellos es la facilidad con la que poder constituir una empresa. Entonces, nuevamente, si vamos a los datos, podemos verificar eso. Si vamos nuevamente a los datos también de los estudios empíricos, por ejemplo, en el año 2002 hubo un estudio empírico muy interesante de los profesores Rafael Laporta y sus coautores, que se llamaba Regulation of Entry, y en ese estudio, precisamente, en ese estudio de la regulación de entrada, analizan algo muy interesante, que de hecho combina dos de las debilidades institucionales que he comentado. Una es la burocracia y otra es la corrupción. Este estudio muestra que los países con mayores niveles de burocracia y con mayores capas administrativas para aprobaciones de, por ejemplo, constituciones de empresas, etcétera, precisamente, curiosamente, son los que tienen mayores niveles de corrupción. Entonces, muchas de las cuestiones que estoy comentando no son cuestiones al azar, que existan porque existan, sino que muchas veces están entre ellas relacionadas. Y nuevamente, quiero enfatizar que aunque estas sean debilidades generalizadas, hay muchísimas diferencias entre países. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, que hablaremos a lo largo de la exposición más sobre la pionera reforma societaria que ha implementado recientemente, a nivel de constitución de sociedades, ha implementado un paso de gigante en el último año. Por tanto, Ecuador, por ejemplo, se ha situado probablemente en esos países que comentaba, entre el número 100, 190 del mundo, justo en el ranking del Doing Business del Banco Mundial, y probablemente ahora tenga un salto enorme, exponencial, precisamente en los futuros índices, por estas reformas tan interesantes que acaba de realizar, algunas de las cuales comentaremos en unos minutos. Luego, también otra particularidad de todos los países de la región es la informalidad empresarial. Muchos negocios que no están registrados, que no están muchas veces constituidos en forma societaria y muchas veces negocios íntegramente informales de los que ni siquiera el Estado es conocedor. Nuevamente, esto se podría pensar que es una, digamos, consecuencia en sí mismo, una característica en sí mismo de la región, pero a mí también como investigador me gusta plantearme siempre el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué hay informalidad? Pues quizás, y solo quizás, tenga algo que ver precisamente por los altos costes de entrada a las formas societarias, por los altos costes de entrada a la formalización de los negocios, y precisamente esto es lo que acabo de comentar de la burocracia. Entonces, al final, si existen altas barreras de entrada, eso va a desincentivar a mucha gente, impedir en algunos casos por los costes, que muchas personas, muchos empresarios puedan acceder a la formalidad empresarial, en perjuicio de los propios empresarios, que muchas veces no van a poder contar con la responsabilidad limitada, por ejemplo, y otras características que ofrecen las instituciones societarias, pero en perjuicio también de terceros, porque terceros al final pueden contratar con alguien que puede desaparecer en cualquier momento, que no saben dónde está registrado, dónde vive, dónde existe, cómo demandarlo, y también en prejuicio del propio Estado, que al final no tiene constancia de cuáles son los ingresos de los empresarios, de los particulares que contribuyen a la actividad empresarial, y por tanto eso se ve privado a nivel de impuestos y a nivel de tributación. Por tanto, la informalidad empresarial quizás, y solo quizás, sea una consecuencia de precisamente esa burocracia o esos altos costes de entrada. Mercado de valores poco desarrollados es otra característica común en América Latina. Nuevamente, no es lo mismo comparar Colombia, por ejemplo, que comparar Ecuador. Colombia está más desarrollado que Ecuador, por ejemplo, o Argentina, pero todavía pues, no tiene los niveles de desarrollo que uno pudiera ver, por ejemplo, pues, en Reino Unido, Estados Unidos, pues, o Hong Kong o Singapur, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿es esto una consecuencia en sí misma, una característica de América Latina, o hay algo que tengamos en nuestros países, en la comunidad iberoamericana en general, que impida que podamos tener mercados de valores más desarrollados? Y aquí nuevamente me remito a lo que la literatura empírica ha demostrado, ¿no? Hay estudios nuevamente, algunos de los mismos autores, de Laporta, López de Silanes, Schleifer y Vishny, que demuestran que precisamente esto no es una casualidad. Ellos, con un estudio que eso sí ha sido criticado por determinados aspectos metodológicos, dicho sea de paso, pero en general ha sido un estudio probablemente de los más influyentes a nivel mundial, incluso ha influenciado el propio trabajo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, sobre todo el Banco Mundial en materia de medir el grado de protección de inversores. Y lo que hicieron estos autores fue dividir el mundo en 4 o 5 orígenes legales
aquellos que provienen de Common Law, aquellos que vienen de Civil Law, y dentro del Civil Law, origen germánico, origen nórdico, de los países nórdicos de Europa, y origen francés napoleónico. Y examinaron una serie de variables que medían el grado de protección de los accionistas y de los acreedores en todos estos países, ¿no? Entonces, por ejemplo, un accionista puede demandar a los administradores en ejercicio subsidiario, por ejemplo, de la acción social de responsabilidad, de la que hablaremos luego a través de estas acciones derivadas. ¿Sí o no? Pues si es sí, le doy 1 punto. Si es no, le doy 0 puntos. ¿Un accionista puede incluir aspectos en el orden del día de la compañía, en la agenda? Si es sí, le doy 1 punto. Si es no, le doy 0 puntos. Y a través de una serie de variables que codificaron, examinaron algo muy interesante, y es que los países que vienen del derecho francés, como América Latina, como España, por ejemplo, el Código de Napoleón, precisamente mostraban un nivel inferior de protección de los accionistas minoritarios. Ello, en definitiva, hace que nadie quiera, a lo mejor, invertir en una compañía en bolsa, porque por definición, uno que invierte en bolsa es un socio minoritario. Incluso Warren Buffett o incluso los grandes hedge funds, cuando invierten en una compañía, normalmente son minoritarios. Los mayoritarios suelen ser solamente el fundador o el accionista de control, ya sea la familia o el Estado, pero exceptuando este accionista de control, por definición todos los demás son, en mayor o menor medida, pero todos minoritarios. Entonces, claro, si es cierto lo que nos dicen los estudios empíricos de que hay poca protección de minoritarios en América Latina, pues será normal que nadie quiera invertir en una compañía en bolsa en la que por definición uno es minoritario. Por tanto, nuevamente, el poco desarrollo de los mercados de valores puede que no sea una coincidencia, sino que sea el producto precisamente de un sistema legal o de unas debilidades institucionales que no protejan adecuadamente a los accionistas minoritarios. Y luego hay un tema que también quisiera resaltar, aquellos que me conocen de lo presente saben que suelo resaltarlo en casi todas mis exposiciones, que es el rol de la academia y el tipo de academia que hemos tenido tradicionalmente en los países, no solo de América Latina, sino incluso en Europa y en otros muchos países del mundo, no es solo Europa y América Latina, que es una academia jurídica normalmente centrada en una serie de problemas muy concretos que a mi modo de ver no tiene que ver con lo que el profesor Talierzo precisamente destacaba. A mi modo de ver, el rol de la academia, el rol de los investigadores, el rol de los reguladores es repensar las leyes y las instituciones para ver de qué manera pueden generar mayor empleo, mayor riqueza, mayor emprendimiento, mayor innovación, mayor trabajo y, en definitiva, mayor bienestar para los ciudadanos. Por tanto, la pregunta académica que muchos nos planteamos cada vez que escribimos un trabajo, cada vez que examinamos las normas legales o el propio sistema institucional, no es si la naturaleza jurídica de esto es A o B. Eso es un ejercicio intelectualmente interesante, pero lo que en realidad resulta relevante para dar de comer a la familia, para promover el desarrollo, para promover la innovación, ese tipo de preguntas es totalmente irrelevante. Si la naturaleza jurídica del cheque es A o B. Lo que interesa es de qué manera unas instituciones o unos tipos societarios pueden facilitar el emprendimiento, pueden facilitar la formalización de empresas, pueden facilitar la financiación de empresas, porque todo ello va a ser lo que nos va a traer riqueza, trabajo y bienestar social. Por tanto, la academia jurídica tradicional que hemos tenido en todos los países de la comunidad iberoamericana, en mi opinión, se ha centrado en unos problemas que poco tienen que ver con el bienestar directo de los ciudadanos a nivel de incrementar o promover el crecimiento económico. Y eso es falta de un estudio más multidisciplinar. En ocasiones el derecho, la economía, la psicología, la sociología ha estado muy desvinculado. Esto no ocurre así en otros países como pudiera ser pues, Singapur, Estados Unidos, el Reino Unido, Hong Kong. Cada vez hay más estudios multidisciplinares. A mi modo de ver, o sea, ¿cómo vamos a analizar el derecho si el derecho al final es un mecanismo de ordenación social con el objetivo de mejorar el bienestar y la convivencia de los ciudadanos? ¿Cómo vamos a analizar el derecho si no tenemos en cuenta de qué manera piensan los ciudadanos? ¿O de qué manera se comportan los ciudadanos? ¿O de qué manera responden a los diferentes incentivos positivos o negativos que pueden crear la norma jurídica? Por tanto, es necesario analizar el derecho de manera multidisciplinar, de una manera sobre todo económica, analizando el impacto de las leyes y las instituciones en el crecimiento económico, en variables económicas que normalmente resultan afectadas al afectar los incentivos de los ciudadanos. Y es muy importante analizar el derecho de una perspectiva empírica, algo también de lo que adolece, por lo general, la academia jurídica tradicional
iberoamericana, y analizar además el derecho de una manera global y comparada. Y comparada, quiero enfatizar aquí, realmente comparada, porque yo he visto en muchas ocasiones, incluso tesis doctorales, que hablan un capítulo derecho comparado, y en realidad no comparan. Lo que hacen es describen Italia, España, Francia, lo típico de estos países que normalmente casi siempre se incluyen en un libro, en una tesis doctoral, pero luego no hacen lo más interesante, que es el ejercicio de comparación. Entonces aquí querría animar nuevamente a que hagamos más investigación comparada, de verdad, en el sentido de que examinemos cuáles son las soluciones que existen en el mundo a los problemas que de hecho en muchas ocasiones son comunes. Y una vez que sinteticemos o que veamos cuál es el universo de ideas que pueden dar respuesta a esos problemas comunes, y al final tengamos 5 posibles soluciones, porque vamos a ver que las soluciones europeas a lo mejor son 2 distintas solamente, y que de las 20 que hay en Asia, coincidentalmente 2 de ellas pues son justo las mismas que las europeas. Entonces, tras hacer este barrido internacional, vemos que a lo mejor hay 4 o 5 posibles respuestas regulatorias al mismo problema, y ahí lo interesante, y este es el ejercicio de comparación, es comparar cuál de estas 4 o 5 respuestas regulatorias puede resultar la más idónea para nuestro país en cuestión, ya sea Argentina o ya sea México, teniendo en cuenta, por supuesto, las particularidades legales, económicas, institucionales, culturales, locales, para que ahí veamos si alguno de estos 5 modelos regulatorios existentes a nivel internacional existe o se podría aplicar en México o en Argentina, o a lo mejor se podría aplicar con una serie de ajustes o incluso ni con ajustes. Vemos que el que tenemos actualmente funciona mucho mejor. Pero a eso me refiero en realidad por ejercicios globales o comparados de investigación jurídica. En todo caso, aunque haya enfatizado estas similitudes de América Latina, quiero enfatizar que los problemas que he comentado no son exclusivos de América Latina. De hecho, si nos vamos a la mayoría de economías emergentes del mundo, en Asia, en África, en Oriente Medio, todos suelen tener MIPYMES también, pequeñas empresas, todos suelen tener debilidades institucionales, falta de medios, falta de muchos casos, pues, sofisticación de reguladores o de los sistemas judiciales. Incluso en algunas economías desarrolladas, y de hecho pongo el ejemplo de Europa continental en la presentación, pero también Hong Kong y Singapur. La mayoría de las empresas cotizadas de Hong Kong y Singapur, de hecho, tienen accionistas de control. Muchas veces el Estado o es una familia, pero por tanto las grandes empresas de Singapur en ese sentido no son distintas de las grandes empresas latinoamericanas. Lo cual nos lleva precisamente a lo que comentaba de realizar el derecho desde una perspectiva global y realmente comparada. Y es que si Singapur, Hong Kong y, por supuesto, todas las economías emergentes de Asia, África y Oriente Medio, por lo general, tienen problemas similares, o al menos muchos de ellos son similares, ¿por qué no explorar lo que estas jurisdicciones hacen? ¿Por qué no explorar lo que los autores de estos países sugieren? Porque ello puede ser increíblemente enriquecedor para iluminarnos, de decir cuál puede ser la solución idónea para Argentina, para Ecuador o para México. Y precisamente esto es algo que a día de hoy, con las nuevas tecnologías, es increíblemente sencillo de realizar. Antiguamente, si uno quería averiguar qué es lo que estaba en Malasia, pues tenía que viajar a Malasia, tenía que aprender malayo y tendría que ponerse a estudiar y hacer un ejercicio, una inversión enorme. Pero es que a día de hoy es increíblemente sencillo. Y de hecho, mi principal consejo para aquellos interesados en hacer este análisis de las instituciones legales institucionales de una manera más comparada es que, además de seguir al profesor Taliercio en redes sociales, que siempre comparte artículos muy interesantes, es que precisamente, como la mayoría estarán en redes sociales, les animo a seguir a 2, 3, 4 páginas o instituciones que les van a aportar increíblemente conocimiento del derecho y las instituciones societarias a nivel comparado. Uno es el Oxford Business Law Blog, el blog de la Universidad de Oxford, de Derecho de los Negocios. Todos los días publica 1 o 2 artículos que resumen avances jurisprudenciales, avances legales, reformas legales, institucionales, papers académicos de profesores, investigadores de todas partes del mundo. Entonces, por supuesto, pues uno ve el blog de Oxford a diario cuando le llega o lo sigue en redes sociales, y si el tema no le interesa, basta con no mirarlo. Pero es que en muchos casos les aseguro que el tema le va a interesar. Entonces ya bien puede leer el post, que sintetiza normalmente un artículo académico o una reforma legal, o si quieren ir más allá, pues siempre van a poder acudir al artículo completo,
que muchas veces se incluye con un link en el propio blog. Además del Oxford Business Law Blog, el blog de la Universidad de Harvard, el Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, también publica diariamente. Este es más centrado en Estados Unidos, pero en ocasiones también a nivel internacional. El blog de la Universidad de Columbia, y simplemente con estos 3 blogs ya están pudiendo conocer lo que está ocurriendo a nivel academia y a nivel legislativo en materia societaria, empresarial, a nivel internacional. Y si quieren ir más allá, pues la página SSRN, de Social Science Research Network, es una plataforma, un depositorio de papers académicos donde la mayoría de investigadores de todo el mundo del ámbito del derecho publicamos normalmente nuestros trabajos en elaboración o nuestros working papers, las versiones preliminares de nuestros trabajos, y son accesibles de manera gratuita a toda la comunidad internacional. Entonces, con estas 3 o 4 simples herramientas van a incrementar exponencialmente el universo de ideas. Insisto, no con la necesidad de que alguna de esas ideas se implemente de manera inmediata en un país en cuestión, sino que nos haga pensar para ver si encaja en nuestro país, encaja con ajustes o directamente habría que rechazarla. Entonces, esa es mi principal recomendación. Y luego también quisiera enfatizar otra similitud existente a nivel internacional. Y es que el derecho de sociedades en Argentina, en última instancia, pretende promover el emprendimiento y el crecimiento económico, pero el mismo objetivo también existe en Ecuador o en Singapur o en Hong Kong. Todos solemos pedirles en mayor o menor medida, con mayor interferencia política o no, pero todos solemos pedirle al derecho societario una cosa, y es que nos ayude a promover riqueza, que nos ayude a mejorar el bienestar de los ciudadanos, y eso lo haga precisamente promoviendo emprendimiento, innovación y financiación de empresas. Ahora bien, lo que yo siempre incluso cuando me dijeron que este debería ser el objetivo del derecho de sociedades, inicialmente no empecé a conectar directamente como la norma de capital social o como la norma de los deberes de los administradores o como la norma de incluir algo en la agenda del día de la Junta de Accionistas, cómo esas normas particulares podían contribuir a este objetivo. Es decir, no vi la conexión, ¿no? Y nuevamente luego leyendo a la literatura, sobre todo internacional, pues ahí sí que pude ver esa conexión, ¿no? Y de hecho, bueno, aprovecho para comentar que en breve saldrá publicado la versión en español del libro que considero la principal obra a nivel internacional en materia societaria, que es el Anatomy of Corporate Law. Es un libro escrito por los, a mi juicio, principales o muchos de los principales profesores de Derecho de Sociedades a nivel internacional, desde Oxford, Harvard, Yale, hasta precisamente en la 3ª edición se ha incorporado una de las personas que para mí es probablemente de los principales expertos en gobierno corporativo de toda América Latina, que es la profesora Mariana Pargendler de la Universidad Getúlio Vargas de Brasil, y probablemente ella sea de las principales expertas mundiales, incluso en gobierno corporativo de empresas de control estatal, las State-Owned Enterprises, estas empresas de propiedad o control estatal. Entonces, la profesora Mariana Pargendler se ha unido a esta 3ª edición de la Anatomy of Corporate Law, pues para intentar que las ideas y que los conocimientos y las referencias de este trabajo tan importante a nivel internacional sean lo más accesible posible al mundo de habla hispana. Varios compañeros del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, muchos aquí presentes en esta exposición, y un servidor, entre todos, hemos traducido este libro con el objetivo de que pueda estar disponible. Además, estamos trabajando en una editorial argentina, que es Eliasta. El profesor Guillermo Cabanellas también está involucrado en este proyecto. Entonces, esperamos que esté disponible en breve, y este libro precisamente da esa versión económica y esa versión comparada del derecho societario que estamos hablando. Pero antes de pedirle algo concreto al derecho societario, permítame reflexionar unos minutos sobre esa conexión que les digo, sobre cómo las normas societarias concretas pueden contribuir o no al crecimiento económico. Y aquí yo quisiera sintetizar algo que nunca me explicaron en la facultad. No tuve la suerte de asistir a la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde estoy seguro el profesor Talierzo les habrá comentado a sus alumnos de Derecho Societario qué es lo que deberíamos pedirle a una normativa de sociedades, sino que esto es algo que he aprendido a lo largo de los años y a lo largo de precisamente leer lo que opinan unos y otros de diferentes países y diferentes perspectivas. Y al final la síntesis que se me queda es lo que les resumo en esta slide, que considero de la más importante.
porque esto es algo común que vamos a pedirle al derecho societario en Argentina, en Ecuador, en México, en Singapur, en Hong Kong, en China y en Nigeria. ¿Y cuáles van a ser esos objetivos que le pedimos al derecho de sociedades? Y esto es esencial, porque si no pensamos en qué le pedimos, no vamos a pensar, o para qué sirve el derecho de sociedades, no vamos a poder adecuadamente diseñar las normas jurídicas que me permitan alcanzar estos objetivos. Y yo creo que cualquier normativa societaria moderna hay que pedirle dos cosas. Una, que facilite o reduzca los costes asociados con la constitución y el funcionamiento de las sociedades. Y dos, que reduzca los conflictos que puedan existir entre las diferentes partes involucradas en una sociedad. ¿Cómo se consigue el primer objetivo? Pues bien, la propia existencia de una sociedad de capital o una sociedad híbrida, una sociedad como la SAS, cuyos atributos incluyen precisamente pues, la responsabilidad limitada, la existencia de una personalidad jurídica propia. Entraremos en más detalle de otros, pero solo con esos dos atributos, que de hecho son comunes en toda la sociedad de capital, incluyendo la anónima, ya de por sí el derecho societario nos ayuda a contribuir al crecimiento económico. ¿Cómo? Pues porque gracias a la responsabilidad limitada mucha gente se ve incentivada a emprender sin poner a riesgo su patrimonio personal. Y no solo eso, sino otra cara de la responsabilidad limitada que nuevamente nunca me enseñaron, lo descubrí luego, es que no solo es importante para el emprendimiento, sino también para la financiación de empresas. Porque si ustedes saben que invirtiendo en la compañía Microsoft o Google van a poder perder su patrimonio personal, invirtiendo como accionista que tenga $50 en acciones, obviamente no van a invertir en Microsoft, porque saben que aunque sea accionista minoritario van a poder arriesgar su patrimonio personal. Entonces, ¿qué ocurre? La responsabilidad limitada fue, de hecho, el instrumento que permitió aglutinar grandes cifras de capital que contribuyeron a la revolución industrial. Por tanto, no es solo una herramienta para favorecer el emprendimiento, sino también para favorecer la financiación de empresas. La propia concentración del management, de la dirección de la compañía en un órgano, que pudiera ser la junta, el directorio, también facilita la toma de decisiones. Eso contribuye precisamente también al crecimiento económico a través de facilitar las relaciones económicas voluntarias. La flexibilidad o la libertad contractual de las sociedades contribuye enormemente, nuevamente, a reducir los costes de funcionamiento y constitución de sociedades. Porque imagínense que yo les digo, ¿usted quiere una casa? Y me dicen, sí, quiero comprar una casa. Y le digo, bueno, muy bien, pues estas son las únicas casas que tengo. Todas pintadas con las paredes y el techo negro. ¿Ustedes quieren la casa pintada íntegramente de negro? El suelo, las paredes, todo negro. Pues uno puede decir, no, pues esta casa no me gusta, no me interesa, o no se adapta a mi gusto o a mis necesidades. Por tanto, nuevamente aquí va algo sobre lo que reflexionaré en unos minutos, que es que hay que incentivar la flexibilidad y la libertad contractual, no solo porque el Estado no conoce las necesidades de los empresarios en muchas ocasiones, son los propios empresarios, los propios accionistas quienes conocen mejor que nadie lo que les conviene, lo que les interesa. Por tanto, el poder del Estado se debería limitar exclusivamente a regular aquello que pudiera ocasionar un perjuicio a terceros. Aquello que sea en interés de los accionistas, pero que sea algo que pudiera ocasionar un daño, un posible coste, una posible externalidad a terceros. Pero si no existe ese daño, los socios deberían tener absoluta libertad para la constitución de sociedades y para el establecimiento de las reglas internas de organización y de financiación que crean más convenientes. De lo contrario, no solo se va a desincentivar la constitución de empresas, sino también la entrada de nuevos accionistas y, por tanto, la entrada de nueva financiación, que en definitiva permita obtener los recursos que me van a ayudar a generar riqueza y bienestar social. Y algo que también debe hacer el derecho social es suprimir requerimientos innecesarios, ¿no? Formales innecesarios. No digo que, por ejemplo, el típico que se suele comentar aquí en la intervención de notarios, ¿no? O el capital social mínimo. Entonces hay gente que ha cuestionado que sea innecesario. Entonces ahí lo interesante es valorar cuál es el valor añadido que generan, el impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos que genera y cuáles son los costes que generan. Pongámoslos en una balanza. Y si alguien prueba de manera fehaciente y empírica que efectivamente los costes de ciertos intermediarios, de ciertos requerimientos formales, o sea, ¿qué aporta una firma en papel, por ejemplo, requerida versus una firma digital? Si alguien prueba que la firma en papel verdaderamente aporta más seguridad, pero es que encima ni eso. La firma digital incluso aporta más seguridad. Pero si alguien lo prueba empíricamente, pues oiga, pues admitamos este requisito formal.
Por tanto, creo que es muy importante repensar todos los requisitos, los intermediarios, para ver cuáles son en la balanza los que verdaderamente contribuyen al bienestar. Y el segundo gran aspecto del derecho de sociedades es minimizar estos conflictos que pueden surgir entre administradores y accionistas, entre los accionistas entre sí y entre la sociedad y terceros, principalmente acreedores. Estos conflictos son los que se conocen normalmente como problemas de agencia, problemas de oportunismo en la literatura económica y en la literatura internacional. Y aquí quiero enfatizar el principal gran problema de América Latina, bastante común entre países, que no es tanto el conflicto entre administradores y accionistas. ¿Por qué? Pues porque los accionistas normalmente son los propios administradores, ya sea porque es una MIPYME y por tanto están metidos en la administración, o porque las grandes sociedades, como las grandes sociedades controladas que existen en muchos de nuestros países, tienen un estado o tienen una familia, sobre todo en el caso de la familia, que van a estar metidos en el directorio. Van a ser miembros del directorio, o incluso si excepcionalmente no lo fueran, van a tener todos los incentivos a nombrar a gente de su entera confianza y a monitorear estrechamente a quienes nombran en el directorio. Por tanto, no hay esa gran separación entre administradores y accionistas que nos lleva a los grandes problemas de agencia existentes en las grandes sociedades cotizadas con capital disperso que existe en Estados Unidos o en Reino Unido. No, el problema de Argentina, el problema de México, de hecho es el mismo que el de Singapur, en las posibles tensiones, los posibles conflictos entre los propios accionistas. En el ámbito de las MIPYMES, los bloqueos societarios son bastante típicos, pero en las grandes sociedades el conflicto típico va a ser normalmente entre los mayoritarios y los minoritarios. Es decir, el conflicto que en la literatura económica se conoce como tunneling. Y este tunneling viene precisamente de hacer como una práctica de tunelaje, de desviación, desviación de fondos de la propia compañía hacia el bolsillo de los socios o de la familia de control. Y esta desviación de activos, de riqueza de la sociedad hacia los socios de control se produce precisamente a través de, por ejemplo, nombrar en el directorio a todos los hijos de la familia de control y a todos los primos, todos están en el directorio cobrando altas remuneraciones sin hacer nada. Esta es una forma lícita de hacer un tunneling. Otra forma, pues, más cuestionable o más evidente, mejor dicho, serían las transacciones con partes relacionadas, ¿no? Al final, el vender una serie de activos, no directamente al administrador o al socio de control, vamos, eso es demasiado evidente. Se hace normalmente de cuestiones a través de mecanismos más sutiles, como pudiera ser que la parte relacionada o la contraparte no sea directamente el socio de control, sino una de las muchas sociedades controladas por esa familia de control. Entonces, estas transacciones normalmente no han sido capturadas por la normativa societaria en nuestros países, que parece que cuando hablamos en transacciones conflictivas, pensamos en las transacciones en las que el administrador es la contraparte. No, eso es demasiado obvio y eso no existe tanto. Existe más con los accionistas de control y en muchas ocasiones de manera, por lo menos cuando se quiere hacer más sutil, a través de varias de esas sociedades controladas por el mismo accionista. Entonces, esa es una forma de vender activos, por ejemplo, a un precio que sería inferior al que podría pagar un tercero interesado en adquirir los activos y, por tanto, se le priva a los minoritarios o a la sociedad en general de unos recursos que en otro caso habrían devenido en interés de todos. Por tanto, esa es otra forma de tunneling. ¿Y por qué insisto tanto en el tunneling y por qué insisto tanto en estos problemas de agencia? Pues bien, insisto tanto porque si ustedes supieran que invirtiendo sus recursos en una compañía, saben que el socio mayoritario les va a expropiar parte de esos recursos, no les va a repartir los recursos que le corresponderían a prorrata en función de su participación, sabe que se va a enriquecer oportunistamente a costa de usted y del resto de minoritarios, desde un punto de vista ex ante, antes de invertir, ¿qué incentivo va a tener usted a invertir? Pues probablemente pocos. Entonces, esto precisamente es lo que enfatiza los trabajos de Laporta y otros de sus coautores y muchos economistas y juristas a nivel internacional. Si queremos enfatizar la financiación de empresas, si queremos promover la financiación de empresas, el desarrollo del mercado de valores, entre otros muchos cambios legislativos e institucionales, hay que otorgar una fuerte protección a los accionistas minoritarios. Si no, Warren Buffett, que es minoritario en muchas sociedades, o hedge funds, que son minoritarios en muchas sociedades, no van a querer invertir en nuestras sociedades. Por tanto, aunque esté muy bien pensar en otras normas de cambio a la regulación del mercado de valores, insider trading, abuso de mercado, etcétera,
Lo más básico de todo es empezar por proteger debidamente a los minoritarios. Y eso, la protección básica, se obtiene a través del derecho de sociedades. Por tanto, si conseguimos que el derecho de sociedades cumpla de manera eficiente y de manera efectiva estas dos funciones, reducir los problemas de agencia, en particular el del tunneling en América Latina, y reducir los costes de funcionamiento y constitución de sociedades, ahí conseguiremos que el derecho de sociedades sea un mecanismo idóneo para promover emprendimiento, competitividad de empresas, innovación, financiación y, en última instancia, el crecimiento económico deseado. Ahora bien, ¿cuáles son los grandes problemas del derecho de sociedades en América Latina? Pues yo destacaría tres. En primer lugar, los altos costes de constitución y funcionamiento de sociedades que han existido tradicionalmente. Y por coste de constitución y funcionamiento quiero incluir no solo los costes en sí de constituir una sociedad, sino también la propia inmersión o la propia intervención del Estado en el diseño de normas imperativas que también cohíbe esa constitución de sociedades, o la intervención del Estado muchas veces por vía judicial en revisar cuestiones exclusivamente o decisiones exclusivamente empresariales. Hablaremos más de eso en unos minutos. Pero por lo general esto ha sido una característica tradicional común. Esto afortunadamente está cambiando. Nuevamente Ecuador creo que es un paradigma de este cambio. Hablaremos en unos minutos más sobre el caso de Ecuador, y en general todos los países que, como Argentina, como Uruguay, como México, como Chile, como Colombia, que han implementado la SAS, también se están moviendo en esta dirección de intentar reducir este problema. Luego, el segundo gran problema de la sociedad latinoamericana, esto es bastante común en todas, es el problema de tunneling. No muchas veces solo de tunneling en sí, de que se desvíen recursos, sino el propio riesgo de que exista el tunneling. Porque si Warren Buffett piensa que invirtiendo en una sociedad latinoamericana le van a expropiar el mayoritario, que sí que existe, pues no va a invertir. Entonces no es solamente que exista o no exista el tunneling, es que exista o no exista el riesgo de tunneling. En Singapur existen accionistas de control, como en Argentina o como en Colombia, y en Hong Kong también. Lo que ocurre es que en Singapur hay un sistema, sobre todo institucional, muy fuerte, muy sofisticado, muy eficiente, en el que si un administrador desvía o permite el desvío por órdenes del socio de control de una serie de activos, inmediatamente van a tener una respuesta del sistema institucional sancionando, condenando y en ocasiones incluso apartando del mercado a esos empresarios o a esos administradores. Por tanto, el riesgo se reduce notablemente. Entonces, hace falta, y comentaremos más sobre ello, mecanismos legales e institucionales que nos permitan reducir el tunneling. Y luego, otro tercer problema, gran problema, que de hecho agrava el anterior del tunneling, son los problemas de enforcement. El caso de que muchos accionistas en América Latina no tienen en ocasiones ni los remedios legales adecuados por la falta de existencia en muchos países de estas acciones derivadas para el ejercicio subsidiario de la acción social de responsabilidad, o de mecanismos como los oppression remedies, los remedios opresivos que existen en muchos países anglosajones, una serie de remedios legales en los libros que dan protección al minoritario, pero incluso hay un problema adicional. Aunque existan esos remedios en los libros, luego está el problema de que si la justicia es lenta, al final no es justicia. Desincentiva el acudir a los tribunales de justicia. Por tanto, si el enforcement no funciona, no hay justicia. Y si no hay justicia, hay mayor riesgo de tunneling. Y si hay mayor riesgo de tunneling, nadie va a querer invertir en nuestras sociedades, y eso definitivamente va a privar a nuestras empresas de unos recursos con los que podrían estar generando riqueza para el país. Por tanto, el objetivo que me plantearé, y ya intentaré ser breve porque soy consciente que estoy excediendo el tiempo, es intentar dar respuesta a alguna serie de sugerencias para estos problemas. Sobre el primer problema, ¿cómo reducir los costes de constitución y funcionamiento de sociedades? Pues aquí nuevamente ha habido un exceso de formalismos tradicionalmente, capital social, intermediario, escribano, notarios, que en ocasiones no crean necesariamente esa tutela a tercero que en ocasiones se alega, pero sí generan un coste, y todo lo que sea coste incrementa la barrera de entrada y eso impide el emprendimiento o incentiva la informalidad de las empresas. Unos trámites burocráticos y presenciales que no tienen sentido al día de hoy, sobre todo aquellos que consisten en el papel, y esa reverencia a la formalidad y el papel no tiene sentido al día de hoy. Y otras figuras innecesarias, muchas veces en sociedades cerradas, como el comisario de las sociedades anónimas cerradas, todavía existentes en algunos países de la región, o como, por ejemplo, no tiene sentido auditar compañías pequeñas, una MIPYME, por ejemplo, tener una revisión obligatoria
de cuentas no tiene sentido, o imponer una estructura de directorio, consejo de administración no tiene sentido, podría ser un administrador único, un representante legal en esas sociedades pequeñas. Hay que repensar muy bien todas estas instituciones, porque si no tienen una evidencia clara de beneficio tercero, ¿por qué no suprimirla y así reducir los costes? Por otro lado, excesivo uso de normas imperativas ha sido normalmente también un problema típico en toda la comunidad latinoamericana, pero afortunadamente tengo que decir que tanto uno como otro, el problema de la imperatividad del derecho de sociedades y el de los costes o formalismos, se están reduciendo dramáticamente a raíz de la implementación de las SAS en Argentina, en Colombia, en México, en Uruguay, en Ecuador, porque estas SAS precisamente, de entre las muchas ventajas que aporta la SAS, precisamente una está en la reducción de costes relacionados con la constitución y funcionamiento de sociedades, y por otro lado está precisamente en la flexibilidad y en el énfasis en la libertad contractual. Por tanto, la SAS entra de lleno a resolver estos dos grandes problemas. Y precisamente aquí quiero aprovechar para felicitar y agradecer al profesor Francisco Reyes Villamizar, que ha sido precisamente quien a través de su vasto conocimiento de las instituciones societarias a nivel local y comparado, y sobre todo a través de esos análisis también multidisciplinares y económicos que realiza, fue el que a través de examinar las virtudes de una serie de tipos societarios de distintas partes del mundo, llevó la SAS o la SAS a Colombia y la SAS colombiana inspiró la SAS de la OEA, y la SAS, precisamente la Organización de Estados Americanos, fue la que también ha ayudado a impulsar la SAS en otros países de la región. Y ya a través de, sobre todo, la revolución creada por el profesor Francisco Reyes, se empezó a escribir más sobre la SAS, se empezó a saber más sobre la SAS, y se fue expandiendo como cualquier otro producto o mercancía o servicio que vemos en el día de hoy. Entonces Uruguay la implementó, y aquí quiero destacar también a Pedro Belloc, también hizo un trabajo extraordinario. Se implementó en Argentina, y aquí quiero destacar también la labor de Sebastián Balbín, la labor de Alejandro Ramírez y otros grandes societaristas que han contribuido enormemente al conocimiento, divulgación e implementación de la SAS. En Ecuador quiero enfatizar muy especialmente al profesor Paul Novoa, aquí presente, y al doctor Esteban Ortiz, intendente de Compañías de Quito. Esteban en particular ha sido el que ha liderado el equipo de la Superintendencia de Compañías de Ecuador, que ha conseguido implementar una de las reformas más pioneras y vanguardistas probablemente de las últimas décadas en materia societaria en la comunidad latinoamericana, entre otras muchas reformas realizadas por Ecuador. Ha implementado la SAS, precisamente, la SAS, y quiero enfatizar más la SAS colombiana, la SAS de la OEA, porque algo que se ha evidenciado en la experiencia de otros países, por ejemplo en México, es que se ha implementado una SAS excesivamente rígida, una SAS que sigue pidiendo notarios, una SAS que no se permite constituir si se superan determinados límites, y esto es algo que el propio profesor Francisco Reyes ha dicho, que es una SAS condenada al enanismo, y es una SAS atrofiada ya desde el principio. Entonces, al final no es tan distinto de la sociedad limitada tradicional que teníamos. Entonces, es muy importante no solo implementar la SAS, sino asegurarnos, por tanto, y esto todavía es necesario en muchos países de la región. Si vemos Bolivia, si vemos Costa Rica, si vemos incluso, creo, todavía Perú ni siquiera tiene la SAS en sí. Entonces hay muchos países de la región que todavía necesitan de la SAS, y por tanto hay que seguir enfatizando su importancia y su deseabilidad. Pero hay otros que la han implementado, pero la han implementado erróneamente o de manera atrofiada, por tanto es muy importante revisar esa forma en la que se ha implementado. Y hay otros países, y Argentina es uno de ellos, los que en determinadas zonas del país parece que está habiendo un retroceso, un determinado recelo nuevamente a la SAS y a las nuevas tecnologías. Por tanto, tenemos que estar todos los presentes, toda la comunidad académica, muy vigilantes, porque el debate académico es esencial. Porque si ustedes me preguntan, bueno, si la SAS es tan maravillosa, ¿por qué no se ha implementado hace varias décadas? Y ahí mi respuesta suele ser la misma. Si el profesor Francisco Reyes Villamizar hubiera asistido en el siglo XIV y nos hubiera estado dando la brasa con la SAS desde el siglo XIV, probablemente ya desde el siglo XV, porque siempre tarda. O sea, le voy a dar un siglo, por lo menos, para intentar convencernos a todos. Al principio se acusaría de hereje, que de hecho es lo que se le acusó a él y a tantos otros que han promovido la SAS. Pero al final la sociedad se da cuenta, y la evidencia lo demuestra, que la SAS trae una inmensidad de beneficios precisamente para el bienestar de los ciudadanos. Pero si el profesor Francisco Reyes o cualquier otro hubiera asistido hace siglos y hubiera propuesto la SAS, probablemente la SAS ya estaría en toda la región.
El problema es que la SAS no existe porque el profesor Francisco Reyes la propuso hace varias décadas, empezamos todos a pensar y a hablar de la SAS hace varias décadas, y en muchos casos las normas no se reforman o no existen otras normas precisamente porque no viene alguien que nos venga y nos dé la idea. Estos aspectos se ven en otras muchas materias de la comunidad iberoamericana, por ejemplo, en materia de insolvencia, muchos deudores individuales, las personas físicas, no disfrutan del descargue de deudas que existe, por ejemplo, desde comienzo del siglo XVIII ya en el Reino Unido, o del descargue de deuda, de esa liberación de deuda si el deudor demuestra ser honesto, pero desafortunado y de bien insolvente, no existe. Y no existe en muchos casos precisamente por falta del debate académico. Por ejemplo, la profesora Rosa María Rojas, no sé si nos acompaña en el día de hoy, ha hecho un trabajo extraordinario en materia de persona física en México y está muy activamente promoviendo esta reforma. Yo estoy convencido de que con el trabajo que está realizando, en breve, tarde o temprano, al final se acabará implementando esta reforma. Lo que no se va a implementar una reforma es si no hay ideas nuevas, si no hay personas que cuestionen lo que existe o lo que no existe en un país. Por tanto, nuevamente hago un llamamiento a la comunidad académica para que promovamos este tipo de reforma y promovamos este tipo de reforma en la dirección correcta y intentamos que no se vuelva al retroceso, al papel y a esos formalismos de antaño que tanto han perjudicado el emprendimiento y la financiación de empresas en la región. Y ya por concluir con los deberes de los administradores, que era otro de los aspectos, y el enforcement que me planteaba discutir en esta exposición. Quiero comenzar con el deber de diligencia. Un deber de diligencia, si yo le pregunto a todos ustedes qué entienden por diligencia, es posible que muchos tengan un concepto distinto de diligencia, un concepto muy subjetivo. Algunos serán más prudentes, otros menos prudentes, pero lo cierto es que ser excesivamente prudente puede ser perjudicial, porque al final no tomamos riesgo ninguno y eso nos lleva a no innovar y a no generar riqueza. Pero si somos muy poco prudentes, también puede llevar a perjuicios a terceros, a los accionistas, daños colaterales. Por tanto, ¿cuál es el nivel óptimo de diligencia? Pues bien, en Estados Unidos, ya en el siglo XIX, a principios, dijeron, es muy complicado eso. ¿Cuál es el nivel óptimo de diligencia y cuál es la deseabilidad de una decisión empresarial? Los jueces no son quien para decidir si una decisión empresarial estuvo bien o mal tomada. Los jueces son los que deben decidir si la decisión estuvo tomada con conflicto de interés o no. Deben decidir si siguió el procedimiento adecuado. Deben decidir si los administradores actuaron de buena fe con esa información en el mejor interés de la compañía. Y deben decidir si los administradores se informaron convenientemente. Si siguieron todos esos pasos, ¿por qué cuestionar a los administradores? Por tanto, proteger la discrecionalidad empresarial, los beneficios de hacerlo, se vio de manera inmediata en Estados Unidos, ya a comienzos del siglo XX, y precisamente se vio porque dijeron que si no se protegía esa discrecionalidad empresarial, los administradores no iban a querer tomar decisiones empresariales. De hecho, hubo un caso, un ejemplo reciente, muy bueno, que precisamente compartió el profesor Nicolás Polanía, que creo que también nos acompaña, ex superintendente delegado de procedimientos de insolvencia de Colombia, y él comentaba el caso de Pfizer, con la vacuna de Pfizer ahora por COVID, cuando leyó la entrevista al CEO de la compañía, el CEO había dicho, no, nosotros no queríamos dinero público por la burocracia que eso implica, quería que todos mis investigadores estén centrados en la vacuna. Y por tanto fue una decisión muy arriesgada poner todos a trabajar ahí porque no sabíamos si daríamos con éxito con la vacuna, pero tomé esa decisión arriesgada. Pues bien, como comentaba mi buen amigo, el compañero doctor Polanía, justo sin la Business Judgment Rule probablemente este tipo de decisiones no tendrían lugar. ¿Por qué? Pues porque el administrador no se querría enfrentar a cualquier tipo de decisión mínimamente arriesgada. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Si lo que queremos es promover innovación, lo que queremos es promover riqueza, hay que permitir un grado mínimo de riesgo. Y por tanto, lo que hay que hacer es cuestionar la decisión si hubo un conflicto de interés, si hubo poca información o algo, pero no si estuvo de manera informada, meditada en el objetivo mejor interés de la compañía. Y además, los jueces tampoco tienen el conocimiento o incluso la habilidad para decidir sobre una decisión exclusivamente empresarial. Los jueces al final deciden si la ley se ha cumplido o no se ha cumplido, pero no si invertir en A ha sido mejor que invertir en B. Por tanto, la mayoría de países del mundo, Estados Unidos empezó en el siglo XIX, pero luego Reino Unido se le unió y luego a nivel de norma codificada, porque esto surgió jurisprudencialmente,
en los países anglosajones. Luego, a nivel de norma codificada, se implementó en Australia en el año 2001, en Alemania en 2005, en España en 2014, en Ecuador en el año 2020. Todos estos países han codificado lo que se conoce como la Business Judgment Rule o esta regla de protección de la discrecionalidad empresarial. La pregunta clave es, ¿resulta deseable implementar esta regla? Bueno, pues aquí en la presentación que les compartiré para aquellos de ustedes que estén interesados, pongo un caso práctico por si quieren valorarlo a posteriori, que básicamente consiste en un proyecto arriesgado y un proyecto menos arriesgado. Y al final, si tenemos un proyecto que nos reporta unos beneficios asegurados y otro que son unos beneficios mayores, pero con riesgo, el caso Pfizer, al final, ¿a cuál nos vamos? Al dinero seguro. Entonces, esta va a ser la respuesta tradicional de la mayoría de administradores. No solo por una cuestión de aversión al riesgo que tenemos en la comunidad latinoamericana, sino también por una cuestión de propia responsabilidad, que no quieren estar expuestos si la cosa sale mal en el proyecto 1 y puede salir mal, hay un 20% de fracaso, vamos a perder dinero y si perdemos nos van a demandar. En cambio, en el proyecto 2 que les comento, no hay riesgo de pérdida. Por tanto, ¿por qué no emprenderlo? Entonces, la mayoría de administradores se irían definitivamente al proyecto 2 en ausencia de una protección de la discrecionalidad empresarial. Y eso es algo perjudicial para los propios accionistas, sobre todo los accionistas que se encuentren diversificados. Porque los accionistas, si están diversificados, lo que quieren es maximizar el importe neto de su inversión. Y eso nuevamente también lo van a hacer con el proyecto 1. Y el proyecto 1 nuevamente es el que nos ha traído la vacuna del COVID y el proyecto 2 habría sido el que nos hubiera mantenido meramente con la mera fabricación de aspirinas. Por tanto, creo que es importante que si queremos precisamente promover la innovación y el crecimiento, es importante proteger la discrecionalidad empresarial de los administradores. Pero es que además no solo eso, la Business Judgment Rule tiene otros beneficios indudables, que es hacer más objetiva el propio concepto subjetivo de diligencia, es evitar el sesgo retrospectivo, que es lo que la psicología y los estudios experimentales han demostrado que tenemos los seres humanos cuando decidimos a posteriori algo sobre lo que ya sabemos el resultado. En España se dice que a toro pasado, ¿no? Es muy fácil, todo el mundo ser torero y decidir que es lo mejor, sí, pero porque a toro pasado ya sabemos lo que ocurrió. La crisis financiera, tengo muchos compañeros, muchos amigos, todo el mundo es experto en haber visto la crisis financiera de 2008 antes de que ocurriera. Sí, muy bien, si todo el mundo la había visto, ¿por qué no se hizo algo? A posteriori es muy fácil ver todos estos problemas, ¿no? Luego, la competencia institucional. ¿Son los jueces verdaderamente los encargados de resolver estas cuestiones? Y si lo son expertos en cuestiones empresariales o solo en leyes. Luego, los jueces no son sancionados por una decisión empresarial. Si el CEO de Pfizer cometió una decisión errónea, probablemente los accionistas lo van a reemplazar. El mercado los va a castigar vendiendo las acciones y reduciendo la cotización de la compañía. Pero los jueces no son castigados por una mala decisión empresarial, siempre y cuando sea, por supuesto, lícita y conforme a la ley. Y los accionistas, además, saben que son los administradores quienes van a tomar la decisión y en función de eso van a decidir si invertir o no invertir, confiar o no confiar. Por tanto, la regla del juicio empresarial resulta deseable con carácter general. Ahora bien, hay algunos aspectos que yo mismo en mis propios trabajos académicos he puesto de manifiesto que pueden haber alguna serie de objeciones a esta regla, ¿no? Y es decir que los accionistas en América Latina, por ejemplo, no suelen querer un gran nivel de riesgo. Suelen preferir el proyecto 2, dinero al bolsillo seguro, que el proyecto 1. Entonces, eso, ojo, porque puede ser que los accionistas prefieran que los administradores vayan al proyecto 2. Luego, también hay una cuestión de que, sí, los jueces no deciden sobre temas técnicos, pero es que tampoco son expertos en medicina o en ingeniería. Y hay veces que tienen que decidir sobre responsabilidad médica, o si los médicos actuaron conforme al procedimiento que debieran. Y luego, en último lugar, algo que se ha demostrado, de hecho, un estudio empírico, la profesora Jennifer Barsali, una buena amiga que está profesora en Reino Unido, escribió un artículo, es australiana, escribió un artículo muy interesante examinando empíricamente la adopción de la Business Judgment Rule codificada en Australia. Y de hecho demostró que lleva a más litigación incluso, porque ahora los abogados tienen mucho más herramientas para demandar porque dicen que la información no fue suficiente, que no fue adecuada, que hubo conflicto, que hubo mala fe, que hubo no sé cuánto. Tienen una mayor batería de medidas y además no solo eso, yo lo que sí que he puesto también manifiesto en mis trabajos es que a implementar la BJR puede ocasionar que los administradores, para estar sobreprotegidos,
quieran sobreinvertir en información. Y por tanto, en lugar de pedir un solo informe de experto, van a pedir 5, porque sabe que con 5 nadie le va a decir que tuvo una decisión empresarial con poca información. Por tanto, hay una serie de cuestiones, pero aún así, en general, la Business Judgment Rule resulta deseable. Lo que hay que cuestionar es cómo implementarla. Si codificada, no codificada, imperativa, no imperativa, como regla imperativa, salvo que como regla dispositiva y que los accionistas puedan sacarla si quieren y no aplicarla, o al revés, como opt-out, que es que no aplique, pero que los accionistas tengan la posibilidad de implementarla estatutariamente en los estatutos. Y también la carga de la prueba, o elegimos el modelo alemán, básicamente, en el que la carga de la prueba va a estar en los administradores, o el modelo de Delaware, en el que quien quiera probar que los administradores contribuyeron a esa violación de los deberes de diligencia, deberán asumir la carga de la prueba. Pues bien, aquí comento una serie basado también en los trabajos que he realizado sobre este tema, sobre cómo implementar la BJR en América Latina, y básicamente lo que digo es que si los accionistas no quieren riesgo, puede tener más sentido que sea implementarla como una opt-in rule, es decir, que no sea imperativa, la BJR, sino que le demos a los accionistas la posibilidad de que si quieren, la implementen. Eso a día de hoy no existe en muchos países y eso podría tener sentido. Luego, en países, la mayoría también de América Latina, si el sistema judicial no funciona adecuadamente, ahí tiene todavía más sentido evitar la revisión judicial. ¿Cómo se evita la revisión judicial? Pues se evita implementando la BJR como norma imperativa, en todo caso va a estar ahí, o como en su caso opt-out rule, es decir, si no la quieren me la quitan, pero en principio va a estar ahí como norma dispositiva, y sobre todo poniendo la carga de la prueba en la parte demandante, ¿vale? Por tanto sería el sistema de Delaware y no el sistema alemán. Y luego el nivel de amenaza, ¿cómo de creíble es? Porque hay países de la comunidad latinoamericana en los que no existe una acción derivada, siquiera, por ejercicio subsidiario de la acción social de responsabilidad. Bueno, en esos casos tiene más sentido facilitar la demanda, y se facilita demanda poniendo la carga de la prueba a los administradores y no en el demandante. Entonces, en función de si existen acciones derivadas, si existen hedge funds y activismo empresarial, etcétera, activismo accionarial, va a tener más o menos sentido diseñar de una manera u otra la carga de la prueba. A mi juicio, creo que en la mayoría de países de América Latina la BJR tiene sentido como norma incluso imperativa. Es precisamente uno de esos supuestos excepcionales en los que resulta justificado por varios motivos la norma imperativa, o en su defecto como opt-out rule, es decir, que simplemente, aunque los accionistas puedan sacarla, y tiene sentido que se haga más como se ha hecho en Ecuador, que es con la carga de la prueba sobre la parte demandante, para así evitar una litigación innecesaria y además sobre un aspecto en el que los jueces no deberían decidir, que es si una decisión empresarial fue acertada o no. Poniendo la carga de la prueba sobre la parte demandante, que diga el demandante cómo los administradores violaron su deber de lealtad, su conflicto de interés, no información suficiente, etcétera, etcétera, ahí será más improbable que demande. Ahora bien, si es muy difícil demandar a los administradores porque no hay ni siquiera una acción derivada y el sistema judicial más o menos funciona, ahí sí se podría poner la carga de la prueba en los administradores, facilitando la litigación. Nuevamente, no es solo BJR sí o no, sino entrar a los detalles de cómo diseñarla. Ahora bien, el deber de diligencia es muy atractivo intelectualmente analizarlo, pero el más relevante en América Latina es el de lealtad. ¿Por qué? Pues porque los propios socios de control tienen los incentivos adecuados para monitorear estrechamente a los administradores. Y si es incompetente, los propios socios de control van a ser los primeros interesados en apartarlo, no van a querer un incompetente a la gestión de la compañía. Van a querer una persona, eso sí, que vele por los intereses del socio de control, de su familia y de su grupo de control. Y eso nos mueve más en el entorno del deber de lealtad. Y entonces, precisamente, este deber de lealtad, varios hechos que hacen que se agrave el problema en América Latina es la asistencia al socio de control, regulación insuficiente de transacciones con partes relacionadas, escasos mecanismos de protección de minoritarios, no hay acciones derivadas en muchos países, no hay directores verdaderamente independientes en muchos países, no hay activismo accionarial de minoritario en muchos países, y encima todo esto se agrava por el problema del enforcement. Entonces, claro, todo ello deriva a un grave problema o riesgo de problema de tunneling, que en realidad es o se podría ver como una forma amplia de incumplimiento de ese deber de lealtad, de no velar por los intereses de los accionistas en su conjunto, sino solo de favorecer a determinados insiders. ¿Y cómo se podría solventar el tunneling? Y ya con esto concluyo. Pues se podría solventar
precisamente extendiendo el deber de lealtad y la regulación de las transacciones con parte relacionada al socio de control y a sus sociedades vinculadas. Esto es muy importante porque tradicionalmente hemos pensado en transacciones con parte vinculada como transacciones con el administrador, cuando en realidad las más graves es con el socio de control y sus sociedades vinculadas. Y luego extender la extensión de las transacciones con parte relacionada, no solo a una compraventa en el que la contraparte va a ser la parte relacionada, sino también para transacciones en las que pueda existir un conflicto, como pueden ser las SOPAs, como pueden ser las propias retribución de los miembros del órgano de administración, etcétera. En segundo lugar, la implementación de la acción derivada, que existe a día de hoy en Ecuador, precisamente gracias a la labor tan extraordinaria que ha hecho la Superintendencia de Compañía, el doctor Esteban Ortiz y otros profesionales que han estado empujando esa reforma societaria. Desde el Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas elaboramos un reporte en el que intentamos ayudar a Ecuador precisamente a moverse en esa dirección. El reporte está disponible públicamente para quien quiera verlo, que publicamos en el año 2019, si no recuerdo mal, con una batería de medidas que podrían ser deseables para Ecuador. Entre ellas estaba la acción derivada, ya se ha implementado en Ecuador. Por desgracia no existe en muchos países de la comunidad iberoamericana, donde para demandar a los administradores hace falta el acuerdo todavía de la asamblea de accionistas y no hay posibilidad de que los minoritarios, en ausencia de ese mecanismo, ejerciten la acción de manera individual, aunque en nombre de la sociedad. Remedios opresivos, que es un remedio existente en muchos países anglosajones, pero esto requiere mayor discrecionalidad de los jueces y, por tanto, normalmente va a requerir de jueces más sofisticados. Normas procesales, hay que repensar cómo diseñamos las normas procesales. ¿Quién tiene la carga de la prueba? ¿Quién? Las acciones de clase, ¿no? Las class actions es muy importante también promoverlas porque precisamente esto va a promover una mayor o menor tutela también de los minoritarios. Mayores exigencias en divulgación de información para que los abogados, para que los accionistas minoritarios tengan más información con la que poder demandar. Y luego el tema clave, el enforcement. Hay que mejorar las instituciones que van a hacer cumplir las normas societarias, porque si tenemos un fantástico derecho en los libros, pero no tenemos un adecuado sistema de enforcement, al final el derecho en los libros va a ser inútil. Por tanto, necesitamos un adecuado mecanismo de enforcement. Y ahí les tengo la solución perfecta y sencilla, que es mejorar el sistema judicial, dando recursos, eficiencia, independencia, sofisticación. Claro, esa es la respuesta sencilla, pero eso es viable a corto plazo. ¿Creen ustedes que sus políticos van a tomarse en serio la reforma integral del sistema judicial para contribuir en esa manera a la mejora del enforcement? Por tanto, algunos nos hemos planteado mecanismos alternativos de resolución de controversias. No solo ya el arbitraje que eventualmente las partes pudieran querer, acudir. Por supuesto, eso hay que promoverlo y permitirlo dentro de la libertad contractual. El problema del arbitraje es que es muy costoso. Por tanto, no va a dar tutela efectiva a muchos minoritarios. Por tanto, hay que pensar en mecanismos alternativos. En esta propuesta de reforma societaria que elaboramos para Ecuador, como les comento, elaboramos algún mecanismo alternativo de resolución de controversia inspirado parcialmente en arbitraje, pero con determinados intervención o subsidios públicos y a través de una serie de sistemas de cuotas por los arbitrajes, digamos, más costosos o internacionales, subsidiar los arbitrajes menores para los minoritarios sin recursos. Entonces ahí intentamos darle vuelta a de qué manera mejorar el enforcement, pero siendo realista, el enforcement difícilmente se va a mejorar, al menos a corto plazo, de una manera efectiva. Por tanto, mi principal recomendación para el tunneling es precisamente acudir a sistemas ex ante. ¿Y cuáles son estos sistemas ex ante o de auto-enforcement? Y así evitamos los problemas institucionales del enforcement. Pues es, por ejemplo, algo que ya existe en Israel, que existe en Hong Kong, que existe en Ecuador precisamente con esta innovadora reforma societaria, que es intentar dar mayor primacía a esto que se conoce como el MOM approval, the majority of the minority, que es la aprobación de la mayoría de la minoría. Si entendemos que una transacción tiene un conflicto de interés con el socio de control no debería poder votar. Deberían poder votar el resto de minoritarios y que una mayoría de esos minoritarios sean quienes aprueben la transacción. Por tanto, esa es una forma ex ante de proteger a los minoritarios que yo recomendaría especialmente en países en los que el enforcement no funciona. Y otra forma, más para las cotizadas, porque las cotizadas sí que una mayoría de la minoría
puede ser excesiva para transacciones del día a día, solo para las más significativas puede tener sentido, pero las cotizadas, el sistema más eficiente de mecanismo de prevención del tunneling debidamente implementado son los directores independientes. Ahora bien, suponiendo que sean verdaderamente independientes. ¿Y por qué digo esto? Pues porque, por desgracia, los directores independientes en todos los países de América Latina, salvo nuevamente Ecuador, que acaba de implementar una reforma en esta dirección, ¿quién nombra a los miembros del directorio, incluyendo los independientes? La asamblea de accionistas, ¿cierto? ¿Y quién gobierna, quién manda en la asamblea de accionistas? El socio de control. Entonces, en definitiva, los directores independientes en Argentina, en México, en Colombia, en Bolivia, son al final nombrados, destituidos y remunerados por los socios de control. Entonces no van a tener los incentivos adecuados para monitorear y prevenir el tunneling precisamente de un socio de control. Y aunque los tuvieran, Warren Buffett, desde Estados Unidos, cuando piensa en invertir en una compañía latinoamericana, va a pensar que no, que como el socio de control los ha nombrado, los ha destituido, no va a velar por los intereses de los minoritarios. Por tanto, no va a invertir y ese riesgo de tunneling va a ocasionar el perjuicio. Por tanto, yo escribí precisamente un artículo respondiendo a la Comisión Nacional de Valores Argentina en el año 2017. Preparé una respuesta a la propuesta de reforma de los directores independientes en Argentina, una respuesta que me tumbaron, no consideraron, y yo en esa recomendación lo que decía, basándome precisamente en lo que existe en Israel, en lo que existe en Italia, en lo que existe en Reino Unido y en lo que existe en la literatura económica y jurídica internacional, básicamente ideé un sistema en el que decía, no, debe haber al menos uno o dos independientes nombrados por los minoritarios, que este es el sistema italiano. Porque así nos metemos un verdadero outsiders, va a estar dentro del directorio y va a saber qué es lo que ocurre. Que muchas veces el problema es que ni siquiera se saben estas transacciones con partes relacionadas. Entonces, eso por un lado. Después, el resto de directores independientes los vamos a nombrar conforme al sistema del Reino Unido, que es un sistema que se ha propuesto también en Ecuador y que recientemente se acaba de anunciar en India, que es un sistema en el que los directores independientes van a nombrar por un sistema de doble mayoría. Primero, la Asamblea General de Accionistas va a decidir si nombrar o no los independientes y eso va a salir solo si el socio de control está de acuerdo. Pero como el socio de control puede ser el que influencia a los directores independientes, nos vamos a ir a una segunda votación en la que vamos a excluir al socio de control. Y si esa mayoría de la minoría también ratifica el candidato aprobado por toda la Asamblea, en ese caso va a ser ratificado como independiente. Entonces, básicamente, ese era el sistema que propuse para Argentina, que me tumbaron. Luego, con un amigo, compañero, Oliver Orton, el antiguo responsable para gobierno corporativo de la International Finance Corporation del Banco Mundial, el responsable para América Latina, expandimos mis ideas. Digo, Oliver, a ver si contigo, entre los dos, nos hacen más caso. Escribimos un paper en el año 2018, tampoco nos hicieron caso. Lo presenté en la OCDE, en la Roundtable del Gobierno Corporativo de América Latina, tampoco nos hicieron caso. Afortunadamente parece que al final en Ecuador, de ser tan pesado con esta propuesta, no se han hecho cierto caso y Ecuador lo acaba de implementar, pero justo cuando India lo acaba de anunciar, cuando otros países van en la misma dirección, puede ser que estas propuestas no sean tan disparatadas. Eso sí, lo que yo sugiero en mis trabajos sobre este tema es que se debería poder reducir incluso el número de independientes siempre y cuando los independientes se nombren de esta manera y sean verdaderamente independientes. Porque los independientes, de hecho, dificultan la adecuada toma de decisiones porque no suelen tener la expertise y el conocimiento específico de la compañía. Por tanto, ¿por qué no coger lo mejor de los dos mundos, que es tener independientes verdaderamente independientes, pero que estos nunca representen la mayoría del directorio? Así la mayoría del directorio lo van a comprender ejecutivos que verdaderamente conozcan el negocio y además ejecutivos nombrados por el socio de control, porque no se trata de quitarle ese poder al socio de control. El socio de control es mayoritario, tiene por las reglas del derecho de sociedades de la mayoría el poder y debería tener el poder de decidir la estrategia empresarial de la compañía. Debería poder controlar el directorio. Lo que no debe hacer es aprovecharse de esa posición de dominio para enriquecerse a nivel personal. Por tanto, la propuesta que realizo intenta combinar ambas cosas, darle el poder absoluto o preservar el poder absoluto del mayoritario, pero con esos minoritarios ahí metidos en el directorio para verdaderamente protegerlo. Por tanto, en definitiva, creo que todavía nos queda mucho por hacer en materia de derechos de sociedades, en materia de esos dos grandes objetivos que he comentado, pero reduciendo esos costes de constitución y funcionamiento de sociedades, que es algo que se consigue precisamente a través de adoptar las SAS,
la original que nos trajo el profesor Francisco Reyes y que se está adaptando en varios países de la comunidad latinoamericana, y fomentar el uso de nuevas tecnologías. Ello nos va a permitir contribuir al emprendimiento, a la competitividad, a la formalización de empresas y a la innovación, y a través de reducir, que es el gran talón de Aquiles todavía en América Latina, esos conflictos entre las diferentes partes relacionadas con la sociedad, y en particular el tunneling. A través de hacer eso no solo conseguiremos mayor justicia ex post, sino que desde un punto de vista ex ante habrá más personas interesadas en financiar compañías, lo que contribuirá no solo al desarrollo del mercado de valores, sino en general al crecimiento económico y la mejora del bienestar colectivo en la región. Muchísimas gracias por su atención. Mi más sincera disculpa porque acabo de comprobar que me he cedido con creces del tiempo amablemente asignado, pero bueno, como ustedes podrán comprender, es un tema que me emociona especialmente, y uno no siempre tiene la oportunidad de compartir con tan ilustres juristas de toda la región esto, así que quedo a su entera disposición para cualquier comentario y sobre todo para que me puedan ofrecer sus valiosas opiniones y experiencias al respecto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Clarísima la exposición. Creo que para los que no sabemos tanto de derecho societario, un atrevimiento decir no sabemos tanto. Ha sido invalorable su aporte. Yo voy a leer igual el libro que me ofreció la doctora Marina Sánchez Herrero, así para la próxima charla puedo saber un poquito más. Bueno, tenemos varias preguntas en el chat que las va a leer amablemente Cristian, las va a seleccionar y las va a leer, y tenemos, Cristian, también algunos participantes que quieren comentar, hacer algunas referencias. Eso lo manejás vos cuando dispongas. Sí, bueno, muchas gracias. La charla fue excelente, no hace falta que acote nada más yo. Diría que para no cansar tanto al doctor Godoy Martínez, que bueno, más allá del gusto que notamos siempre en todas sus disertaciones, implica un esfuerzo estar concentrado tanto tiempo. Vamos a leer algunas de las preguntas, quizás seleccionando las que creo principales, y vamos a dar la palabra en caso que algún colega quiera expresarlo verbalmente. En primer lugar, el doctor José Boteri pregunta, ¿es compatible la SAS con la protección de minoritarios, con evitar la opresión y el tunneling? Sí, bueno, todo depende... Ok. Sí, todo depende de cómo se diseñe, porque en realidad la principal contribución de la SAS no es tanto en materia del segundo objetivo del derecho de sociedades que he comentado, de los conflictos y el particular del tunneling, sino que la SAS tiene como principal objetivo centrarse en el primero, ¿no? Que es la reducción de esos costes de constitución y funcionamiento de sociedades. Por tanto, la adopción de la SAS, a mi juicio, debería ir acompañada de otra serie de medidas precisamente que se centren en el segundo, que es la prevención del tunneling, que justo es lo que acaba de hacer Ecuador. Es decir, han implementado la SAS por un lado, pero por otro lado han implementado un sistema de mayoría de minoría, de remedios opresivos, de directores independientes, de mayor divulgación de información para las transacciones con partes relacionadas. Por tanto, yo diría sí, es compatible, pero siempre y cuando se acompañe de toda esta batería de medidas complementarias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a darle la palabra al doctor José Boteri, que bueno, fue quien formuló la pregunta y quiere hacer un comentario. Gracias. José. Bueno, muchas gracias, y la verdad un honor participar de esta charla. Gracias, Cristian, y felicitaciones porque fue una disertación muy completa, ¿verdad? Yo me pregunté muchas veces por qué en materia societaria en nuestro país la gente, el común de las personas, no invierte en sociedades, ¿verdad? Sería esa la pregunta: ¿por qué cada uno de nosotros no tiene acciones en la bolsa? ¿Por qué no invertimos en pequeños emprendimientos por ahí de familiares, de gente común? Y hay una única razón en nuestro país de por qué eso no es así, y la razón es porque el Estado realmente invade todo el mercado de capitales de un modo tal que genera que la mayoría del mercado de capitales sean títulos de deuda de un Estado que es deficitario. Eso pasa en la mayoría de los países latinoamericanos, y eso es lo que deforma el sistema, porque digamos, la gente en vez de
comprar acciones, la verdad, ve mucho mejor en comprar títulos de deuda del Estado o poner la plata en los bancos, y los bancos obviamente se refinancian con los títulos de deuda estatal, lo cual genera un circuito que hace imposible que las empresas tengan inversiones de ese tipo. Es decir, el principal problema que yo encuentro para el desarrollo de las sociedades o del derecho societario o del mercado de inversiones privadas en la región tiene que ver justamente con esa presencia del Estado. En nuestro país, si ustedes comparan el mercado de títulos de deuda pública estatal versus el mercado de acciones, se revela claramente que el mercado de acciones es un enano comparado con el mercado de títulos de deuda. Ese es el principal problema, porque digamos, en nuestro país, Business Judgment Rule existe hace bastante tiempo, es decir, hay fallos, Pereda con Pamparo en la década del 80, es decir, protección al minoritario, bueno, hay una justicia cada vez más activa en nuestro país sobre protección al minoritario, y así un montón de cuestiones, pero si ustedes me preguntan por qué no existe ese desarrollo, pese a que tenemos las SAS y tenemos otras tantas cosas, bueno, el motivo principal, lamentablemente, me parece que es ese, tiene que ver con una política estatal que todavía no ha cesado. Esa es una de las cuestiones que me parecía importante destacar. Después, respecto del tema de los objetivos del derecho de sociedades, el profesor Aurelio marcó dos objetivos y obviamente uno no puede no estar de acuerdo en cualquiera de los dos, pero pareciera que uno de los objetivos del derecho de sociedades debería ser también buscar un equilibrio en la distribución de riesgo. En nuestra ciudad y en nuestro país, uno de los problemas que tenemos es que muchos emprendimientos privados trasladan el riesgo al mercado. ¿A través de qué? Bueno, a través de sociedades que tienen un capital muy insuficiente, ¿verdad? Enfrentan emprendimientos que no están a la altura de las circunstancias, muchas veces contratando personal que no pueden sostener en el tiempo, con una economía que es muy riesgosa en nuestro país, y bueno, termina trasladándose el riesgo al mercado. Entonces, uno de los objetivos que yo encuentro en el derecho societario es tratar de buscar ese equilibrio en el reparto y distribución de riesgos entre el emprendimiento, los emprendedores y el mercado. En lo demás, felicitaciones, la verdad que fue un gustazo que participar de esta charla y bueno, lamentablemente yo encuentro esos obstáculos. Gracias. Bueno, muchas gracias, José. Aurelio, si quieres hacer un comentario de esto, tenés la palabra. Si no, hacemos alguna preguntita más en adelante. Sí, no, muchísimas gracias. Muy brevemente, respecto al primer tema, efectivamente, la intervención del Estado creo que puede ser uno de los factores también que dificulta. Otro de los factores también puede ser precisamente el mayor nivel de riesgo generalmente asociado a la compra de acciones respecto a lo que es la emisión de deuda. Pero ahí nuevamente yo enfatizaría quizás no necesariamente el tunneling, sino el riesgo generalizado de las acciones. Y uno dice, bueno, ¿y por qué las acciones tienen un mayor nivel de riesgo? Uno de ellos por la propia naturaleza financiera de las acciones, ¿no? Que es variable respecto a lo que son la deuda, que son títulos fijos. Pero hay otra serie de riesgos también que pudieran ser en algunos países de expropiación, por ejemplo, de compañías. Hay otro de tutela de los minoritarios, hay otro de una serie de riesgos que en definitiva todo ello contribuye a que sea mucho más riesgoso acciones que deuda. Entonces coincido totalmente que el Estado precisamente ha contribuido a eso. Pero también quisiera comentar algo, y es sobre todo la experiencia de Singapur. El panorama que he descrito al principio de mi presentación, de América Latina y de mucha otra economía emergente, era justamente el panorama de Singapur hace 50 años. O sea, justo hace unos días hablaba con un abogado que me comentaba que por determinadas zonas de la ciudad no podía, del país, ciudad, no podía pasear porque precisamente la inseguridad, la incertidumbre, nadie invertía. Y precisamente el gran cambio que ha transformado Singapur precisamente ha sido en el valor de las instituciones. Por tanto, va muy relacionado justo además con lo que comentaba del Estado. Entonces yo diría las instituciones ampliamente entendidas, sistema judicial, gobierno, no corrupción, digamos, expertos liderando todas las grandes políticas económicas, y eso ha sido lo que ha llevado al éxito económico. Entonces, yo creo que hay motivos para la esperanza también en muchos otros países en desarrollo. Y respecto a la segunda pregunta, la segunda era sobre la protección de minoritarios, ¿no? Sí, la protección de minoritarios, ahí nuevamente, ahí sí.
La protección del minoritario y de quien contrata con la sociedad principalmente, según planteaba José. Ah, sí, perdona, no, en la función del derecho social, la atribución de riesgos. Sí, efectivamente, disculpe. Ahí yo consideraría que esa función efectivamente es muy importante, pero bajo mis hipótesis de los dos objetivos, yo quizás la encuadraría dentro del primero. Dentro del diseño de las normas societarias, si algo genera una externalidad, es decir, unos costes a terceros, ahí lo que hay es que implementar normas para que eviten esos costes a terceros, esas externalidades. Pero efectivamente coincido totalmente en que el derecho societario debe minimizar esas externalidades a terceros, entonces considerarlo como una función independiente o como dentro de las que acabo de marcar del diseño societario, ya sería una cuestión al gusto, pero coincido totalmente y es una muy buena apreciación. Bien. Aurelio, una pregunta, bueno, que entiendo que es muy clara la importancia de las SAS y como mencionábamos antes incluso de iniciar la charla, todo el debate que la SAS propuso con este cambio sustancial en la manera de entender el derecho societario. Pero desde la lectura de la legislación comparada, del desarrollo de los últimos 30, 40 años de Europa, Estados Unidos, que entiendo que ellos también hacen un desarrollo que implica una flexibilización de los tipos sociales, al punto que hoy algunos directamente sostienen, no hablemos más de tipos, hablemos de modelos que se van armando. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, pues nuevamente, aquí mi opinión es intentar evitar lo que ha sido el debate tradicional, meramente dogmático, y llamarlo tipo o llamarlo modelo creo que debería ser irrelevante, sino lo importante es qué instrumento y qué caracteres debe tener ese instrumento para que, garantizando la protección de terceros, sea un instrumento valioso para la generación de riqueza, de emprendimiento, de financiación de empresas y de bienestar social. Por tanto, nuevamente creo que, y de hecho yo siempre se lo he comentado, incluso escribí un artículo específicamente hablando de las SAS y de por qué creo que es una gran paradigma de innovación jurídica, resaltando no en sí las SAS, sino lo que ha supuesto las SAS. Y de hecho lo comentaba el doctor Duprat antes de mi intervención, y justo yo escribí un artículo resaltando que a mi modo de ver la principal innovación de las SAS no es el tipo, el modelo, el instrumento societario en sí, sino lo que ha supuesto, la revolución a nivel de cambiar radicalmente el modo de entender, el modo de diseñar y el modo de pensar el derecho de sociedades. Por tanto, nuevamente, esta es justo un tipo de externalidad positiva que ha generado el profesor Francisco Reyes y sobre todo esa revolución de las SAS que ayudó a traer a América Latina. Bueno, muchas gracias. Existen una cantidad de comentarios, por supuesto, de gente agradecida por la brillantez de la exposición. ¿Algún comentario de algunos colegas de otros países que indican la problemática que, como vos lo resaltaste, es común? Por lo pronto, una colega de Venezuela dice no solo el problema de que la justicia es lenta, sino la falta de conocimiento de los jueces en áreas como contabilidad o economía. Y resalta esta característica como uno de los inconvenientes que podemos ver, sumado a las decisiones. No hay una transdisciplinariedad, dice, en las decisiones judiciales para proteger a los accionistas minoritarios. Digo porque Venezuela quizás es un país del que no hubo una referencia concreta, pero bueno, vemos que quizás la problemática es común. Hay una pregunta más que en parte entiendo que está respondida, pero quizás la oportunidad para hacer un cierre, y es la siguiente. Tomando como referencia el índice de Doing Business, Argentina está relativamente bien posicionada, puesto 61 en materia de protección al accionista minoritario. Sin embargo, vemos en la práctica un alto grado de conflictividad que desemboca en conflictos, en litigios costosos e ineficientes, e incluso en la pérdida de la empresa. ¿Cuál cree usted que serían los factores relevantes para lograr una efectiva protección del minoritario en países con empresas mayoritariamente cerradas o de familia como la Argentina? Entiendo que, bueno, mucho de esto, por supuesto, está desarrollado
pero quizás te sirve para hacer un cierre de la brillante charla que escuchamos. Sí, bueno, muchísimas gracias también por la excelente pregunta. He de confesar que además el Doing Business ha sido bastante criticado y yo mismo tengo mis propios reservas sobre algunos aspectos del Doing Business, sobre todo porque en ocasiones, o sea, no captura, a mi modo de ver, la efectiva protección del minoritario. Porque ¿cómo se protege adecuadamente el minoritario? No es solo la ley en los libros, sino es sobre todo el enforcement, incluso las propias fuerzas del mercado. El hecho de que tengamos en un país, por ejemplo, más hedge funds o menos hedge funds, o que tengamos más acciones de clase, más class actions o menos acciones de clase, o más abogados societaristas o menos abogados societaristas, o que los auditores de cuentas, los revisores de las cuentas anuales de las compañías sean más o menos independientes, todos estos factores afectan a la protección del minoritario. Por tanto, y todos estos factores no están capturados por el Doing Business. Por tanto, países bien posicionados no tienen, a mi modo de ver, la protección que dice el Doing Business, y países mal posicionados no tienen tan mal, digamos, protección de minoritarios como dice el Doing Business. Pero dicho lo anterior, creo que precisamente en sistemas como Argentina, donde el sistema judicial pues, es lento, en ocasiones lleva a liquidaciones societarias, yo ahí distinguiría dos tipos de problemas. Uno, para solventar la no justicia, precisamente por el sistema lento o por el sistema deficiente a nivel judicial, y ahí me iría a mecanismos ex ante. Y por ex ante me refiero a estas mayorías reforzadas, mayorías de la minoría, directores independientes, etcétera. Y luego el problema del por qué muchas compañías acaban liquidadas en la Argentina, yo ahí, aunque muchas tienen que ver también por la falta de protección de los minoritarios, creo que también muchas veces tienen que ver estas liquidaciones por una cuestión generacional, por una cuestión de que la segunda o las terceras generaciones muchas veces son las que se cargan todo el trabajo de muchas veces los fundadores, y ahí tiene mucho que ver también la cultura o el conocimiento de las normas de gobierno corporativo, las buenas prácticas de gobierno en el ámbito de las empresas familiares. O sea, aquí no me he centrado en mi exposición en el caso específico de las empresas familiares o de las empresas de titularidad estatal, que de hecho remití a los trabajos de la profesora Mariana Pargendler, pero todas este tipo de empresas, he hablado de socio de control y minoritario, pero es que en función de que el socio de control sea un Mark Zuckerberg de Facebook con dual class shares, teniendo el control, versus una familia, versus el Estado, también lleva a problemas distintos y a prácticas societarias deseables distintas. Por tanto, mi recomendación para evitar esas liquidaciones y esos conflictos indeseables es soluciones ex ante, sobre todo, y segundo, más profesionalización y más conocimiento de lo que debieran ser las normas de buenas prácticas en el ámbito de las empresas familiares que son tan importantes en Argentina y en toda la región. Bueno, muchísimas gracias por esta disertación excelente que nos brindaste. Si es posible, luego por vía privada hay varios asistentes que les interesa, por supuesto, contar con el PowerPoint que compartimos, que bueno, es muy completo. Así que bueno, gracias por estar en nuestra universidad y haber aceptado darnos esta charla. No, muchísimas gracias, muy amable. Por supuesto, les comparto el PowerPoint y mi profundo agradecimiento nuevamente a la universidad por esta amable invitación. Gracias. Muchas gracias. Les dejamos unos minutitos abierta la clase para que puedan completar la planilla de asistencia, aquellos que quieran recibir su certificado. Tienen además el canal de Telegram, donde van a estar subidos en unos días más, y la clase en minutitos la van a poder ver reproducida en el canal de YouTube, Capacitaciones Derecho. Muchísimas gracias, Aurelio, por estar con nosotros. Que tengas buen día, porque para vos recién comienza. Y buenas noches y que descanse el resto de los participantes. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.
No, ya se puede dejar de grabar, ¿verdad? Sí, sí.